La cifra que gobierna el mundo. ¿Alguna vez has sentido que hay cosas que no te cuentan? Miras las noticias, escuchas que la economía va bien, que el PIB ha crecido un 2%, que estamos en recuperación. Y sin embargo, tú, sigues igual. O peor, el sueldo no alcanza. Los precios suben. El trabajo es más incierto que nunca. Entonces te preguntas, ¿de qué recuperación hablan? Hoy vamos a hablar de una cifra. Una sola. 3 letras que gobiernan el mundo. PIB. Producto Interno Bruto. Se pronuncia con solemnidad. Lo mencionan políticos, economistas, banqueros. Está en portadas de diarios. Determina decisiones globales. Y sin embargo, muy poca gente sabe realmente qué es. Y menos aún, lo que esconde. Porque el PIB no es una cifra neutra. No es solo un número. Es una narrativa. Una historia que se repite cada trimestre para convencernos de que todo va bien. Aunque tú lo vivas distinto. Cuando el PIB sube, te dicen que deberías estar feliz. ¿Pero estás? Cuando el PIB baja, entra el pánico. Se recortan presupuestos. Despiden trabajadores. Y todo porque un número bajó. ¿Y si te dijera que ese número no refleja la realidad completa? ¿Y si te dijera que se puede manipular? ¿Que puede crecer mientras tú te hundes? ¿Que hay formas de aumentar el PIB que no generan ningún bienestar real? De hecho, algunas incluso lo destruyen. Pero para entender por qué eso ocurre, primero tienes que conocer de dónde viene esa cifra mágica. Porque no fue creada para medir felicidad, ni igualdad, ni estabilidad. Ni siquiera fue creada para saber si tú vivías mejor. El PIB tiene un origen mucho más oscuro de lo que imaginas. Y si no entiendes por qué nació, nunca entenderás por qué lo usan como lo usan. Piensa en esto. Cuando el PIB sube porque hay más consumo, ¿qué tipo de consumo cuenta? ¿Cuenta que compres un libro? ¿Cuenta que hagas una barbacoa con tus vecinos? ¿Cuenta que pagues un tratamiento médico tras un accidente? Sí, todo eso cuenta. Pero también cuenta si hay un desastre natural y hay que reconstruir. También cuenta si hay más tráfico, más gasolina, más contaminación. Incluso una guerra puede hacer crecer el PIB. ¿Lo ves? El PIB no diferencia entre lo bueno y lo malo. Solo suma. Suma todo. Y en ese sumar ciego, deja fuera muchas cosas que realmente importan. No mide tu tiempo libre. No mide tu salud mental. No mide la desigualdad. No mide si odias tu trabajo. No mide si tu comunidad está rota. Pero si mides si compras, si produces, si consumes. Y cuanto más rápido, mejor. En esa lógica, una familia que cocina en casa y se cuida, no cuenta tanto como una que vive estresada y compra comida rápida a diario. Una madre que cuida a sus hijos no genera PIB. Una niñera contratada sí. ¿Empiezas a ver la trampa? Nos han enseñado a idolatrar un número que no fue diseñado para reflejar lo que realmente nos importa como sociedad. Y sin embargo, todos lo obedecen. Gobiernos diseñan presupuestos para que suba. Empresas presionan por resultados trimestrales. Los medios lo anuncian como si fuera el clima. Hoy, cielos despejados y PIB al alza. Y tú no apareces por ninguna parte. Porque este número, esta cifra todopoderosa, no habla de ti. Habla de la economía, en abstracto. Habla de lo que se produce, no de para quién, ni con qué consecuencias. Y lo peor es que se ha vuelto la brújula del mundo. Todo se decide en su nombre. Políticas públicas, acuerdos internacionales, planes de recuperación, medidas de austeridad, privatizaciones. Todo, siempre en nombre del sacrosanto PIB. Pero, ¿quién lo diseñó? ¿Y por qué? Para responder eso, tenemos que retroceder. No unos años, ni unas décadas, sino a un momento crucial de la historia donde el mundo necesitaba controlar la producción a cualquier precio. Y así, en medio del caos, nació el PIB. ¿Quieres saber la verdad? Prepárate, porque lo que sigue no lo enseñan en la escuela. El origen del PIB, una historia de guerra y control. No fue en una universidad,
No fue en un laboratorio económico. El PIB no nació como una herramienta para mejorar nuestras vidas. El Producto Interno Bruto nació en medio del miedo, en un mundo en guerra. Y su propósito original no era el bienestar, sino el control. Estamos en los años 30. La Gran Depresión ha golpeado a Estados Unidos como un puño invisible. Millones de personas están en paro. Las fábricas cerradas. El campo en ruinas. La confianza en el sistema hecha trizas. Y entonces, aparece un hombre. Simon Kuznets. Un economista brillante, obsesionado con los números. Fue él quien diseñó por primera vez una forma de medir la actividad económica total de un país. Lo que después se llamaría PIB. Pero atención. Kuznets lo advirtió desde el principio. Dijo, con claridad, el bienestar de una nación no puede inferirse únicamente a partir del ingreso nacional. Es decir, que un país produzca mucho no significa que su gente esté mejor. Pero, como suele pasar, el poder eligió ignorar la advertencia. Poco después, estalló la Segunda Guerra Mundial. Y ahí fue donde el PIB se convirtió en el rey. ¿Por qué? Porque los gobiernos necesitaban saber cuánto podían producir para la guerra. ¿Cuántos tanques? ¿Cuántas balas? ¿Cuántos uniformes? ¿Barcos? ¿Aviones? Ya no se trataba de bienestar. Se trataba de eficiencia industrial, de capacidad de movilización, de volumen. Y ahí, el PIB era perfecto. Porque no preguntaba si lo que se producía era bueno o malo. Solo preguntaba cuánto. Así fue como el PIB se institucionalizó como la herramienta para medir la fuerza de una economía. Y una vez terminada la guerra, nadie quiso soltarlo. Los gobiernos lo vieron como una forma de mostrar poder. Un arma política. Nuestro PIB crece más que el del vecino. Somos una economía fuerte. Vamos por buen camino. Se volvió parte del juego geopolítico. La Guerra Fría lo consolidó. Estados Unidos y la Unión Soviética competían no solo en armas, sino en producción. Ambos lados usaban sus versiones del PIB para decir, nosotros estamos ganando. Pero detrás de esa carrera de cifras, seguían quedando fuera cosas fundamentales. La pobreza, la salud, la educación, la justicia social, el medio ambiente. El PIB no lo veía, no lo medía, no le importaba. Era ciego. Y peor aún, los gobiernos empezaron a diseñar sus políticas solo para que esa cifra creciera. Aunque eso significara dañar otras áreas. ¿Más coches aunque haya contaminación? Sí, sube el PIB. ¿Más consumo aunque sea con deuda? También suma. ¿Más urbanización sin planificación? Claro. Más ladrillos, más cemento, más PIB. Es aquí donde empieza la verdadera trampa. Porque lo que nació como un instrumento técnico, se convirtió en una brújula falsa. Una que apunta siempre hacia adelante, aunque el terreno esté derrumbándose. Y cuanto más se usaba el PIB como medida de éxito, menos se cuestionaba lo que realmente significaba. Y entonces vino la siguiente fase. La exportación del PIB como ideología. Instituciones como el FMI, el Banco Mundial o la OCDE empezaron a exigir que los países usaran el crecimiento del PIB como objetivo central. ¿Quieres préstamos? Sube tu PIB. ¿Quieres ser aceptado en el club de los países desarrollados? Sube tu PIB. Y así, lo que comenzó como una medida técnica, se convirtió en una especie de religión moderna. Un dogma. Un mantra. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Pero crecer. ¿A costa de qué? Kuznets, el hombre que lo inventó, murió sin ver que su advertencia fue ignorada por completo. Lo que él pensó como una herramienta limitada, se transformó en un tótem. Y hoy, casi 100 años después, seguimos bailando alrededor de ese tótem, rindiéndole culto, pidiéndole respuestas. Aunque no tenga alma, aunque no tenga sentido. Ahora que sabes de dónde viene, lo más importante es preguntarse, ¿qué mide realmente? ¿Y por qué esa medición puede ser una trampa? Porque, como verás en el próximo capítulo,
el problema no es solo cómo nació. El problema es cómo se usa hoy. ¿Qué mide realmente el PIB? Y que ignora deliberadamente. Imagina que te dieran un medidor para saber cómo va tu vida. Uno solo. Un número mágico. Y te dijeran, si este número sube, estás mejor. Si baja, estás peor. Tú miras ese número y ves que sube, pero tu vida no mejora. Tu salud, tu tiempo, tus relaciones, tu tranquilidad, siguen igual, o peor. Entonces, ¿de qué sirve ese número? Eso es exactamente lo que pasa con el PIB. A estas alturas ya sabes que fue creado como una herramienta de control y estrategia, no de bienestar. Pero ahora vamos a lo esencial. ¿Qué mide realmente el PIB? La definición oficial dice que el PIB es el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, todo lo que se produce y se vende, todo lo que genera dinero en la economía, todo lo que tiene precio. Y esa última parte es clave. Lo que tiene precio. El PIB no mide lo importante, mide lo que cuesta dinero. Una madre cuidando a su hijo en casa no suma al PIB. Una cuidadora pagada por hora. Sí. Una comida cocinada en casa. No suma. Una comida en un restaurante. Sí. Un bosque intacto, lleno de vida. Cero. Un bosque talado, convertido en madera vendida. Suma. ¿Ves el problema? El PIB confunde valor con precio. Y en ese error, deja fuera casi todo lo que realmente importa. El amor no suma al PIB. El arte que no se vende, tampoco. Los abrazos, la confianza, el tiempo libre, el silencio, nada de eso aparece. Pero si hay un accidente en carretera, y llega la ambulancia, y luego el hospital cobra, y los seguros pagan, todo eso suma. Si hay una catástrofe natural y se reconstruyen viviendas, el PIB crece. Si hay más enfermedades, más tratamientos, más medicamentos vendidos, el PIB sube. El dolor puede hacer crecer el PIB. La guerra, también. La contaminación, también. Porque el PIB no distingue. No separa lo deseable de lo indeseable. Solo cuenta lo que se transa por dinero. Y si ese es el único medidor, ¿no te parece que estamos mirando el mundo por una lupa completamente deformada? Piénsalo así. Si pasas tiempo con tu familia en el parque, eso no cuenta. Pero si estás trabajando horas extra mientras tu hijo ve la televisión solo en casa. Sí. ¿Por qué produces? ¿Por qué consumes? Porque pagas impuestos. Y aún peor, el PIB tampoco mide cómo se reparte esa riqueza. Si un país produce 100.000 millones de euros, pero 90.000 se los queda el 1% más rico, el PIB sigue diciendo que es un país rico. No le importa la desigualdad, no le importa la justicia, no le importa si vives bien, solo le importa que se mueva dinero. Esa es su lógica. Cuanto más consumo, más crecimiento. Cuanto más producción, más éxito. Pero, ¿y si ese crecimiento destruye el planeta? ¿Y si ese consumo genera adicción, estrés, aislamiento? El PIB no lo ve, no lo mide. Y por tanto, no importa. Los políticos hablarán de crecimiento económico, de recuperación, de progreso. Pero lo que no te dicen es que ese progreso puede estar basado en enfermedad, destrucción o sobreexplotación. Y no es solo un problema técnico. Es un problema ético. Porque cuando tomas decisiones a partir de un medidor ciego, terminas caminando hacia el abismo sin saberlo. Y aquí entra la gran pregunta. Si el PIB no mide la felicidad, ni la equidad, ni la sostenibilidad, entonces, ¿por qué seguimos confiando en él? La respuesta, como verás en el siguiente capítulo, es tan brutal como real. Porque el PIB puede crecer, mientras tú te empobreces. Y a quienes están arriba, eso les viene muy bien. Cuando el PIB crece, pero tú no. ¿Alguna vez escuchaste esa frase de que la economía va bien, pero la gente no? Es más común de lo que crees. Y es una de las contradicciones más dolorosas del mundo moderno. Porque sí, el PIB puede crecer,
Las gráficas pueden subir. Los informes pueden hablar de recuperación. Y al mismo tiempo, tu sentir que cada vez llegas más justo a fin de mes. ¿Cómo es posible? Vamos a romper esa ilusión, porque aquí está una de las trampas más perversas de nuestro sistema económico. Mira esto. Un país puede tener un crecimiento del PIB del 5% anual. Eso suena bien, ¿no? Pero si ese crecimiento está concentrado en sectores muy específicos, como las grandes tecnológicas, el sector financiero o ciertas exportaciones, entonces ese crecimiento nunca llega a ti. No te da un empleo mejor. No baja el precio del alquiler. No mejora tu sanidad, ni tu calidad de vida. Porque no todo crecimiento es igual. Y mucho menos justo. A veces, el PIB crece simplemente porque se disparó el precio de la vivienda. Pero eso solo beneficia a los propietarios. Mientras tanto, tú pagas más alquiler. O te endeudas más por una hipoteca. Y eso también suma al PIB. ¿Ves lo absurdo? Te endeudas, y el país crece. Pagas más, y se considera progreso. Trabajas más horas, y dicen que la economía mejora. La paradoja es clara. El país es más rico, pero tú estás más pobre. Y eso no es un accidente. Es diseño. El sistema ha aprendido a crecer sin ti. A crecer sin subir salarios. Sin crear empleo digno. Sin repartir beneficios. ¿Por qué lo permitirían? Porque el PIB no exige justicia. Solo resultados. Imagina que una empresa automatiza toda su producción. Despide a la mitad de su plantilla. Y obtiene más beneficios. Eso se refleja como un éxito en el PIB. Aunque tú hayas perdido tu trabajo. Imagina que el gobierno privatiza un servicio público. Ahora tienes que pagar por lo que antes era gratuito. Eso es actividad económica. Eso es crecimiento. Pero tú, estás más vulnerable. Imagina que aumenta el turismo masivo. Suben los precios. Las ciudades se saturan. Los vecinos tienen que irse. Pero el PIB sube. ¿Entiendes ahora? El PIB puede mejorar mientras tu vida empeora. Puede batir récords mientras tú haces malabares con tus cuentas. Puede crecer, sin ti. Y aún así, los gobiernos lo celebran. Los medios lo repiten. Los expertos lo defienden. ¿Por qué? Porque se ha convertido en el comodín perfecto. Cuando no saben qué decir, sacan el PIB. Cuando todo va mal, dicen que al menos estamos creciendo. Cuando hay elecciones, lo usan como escudo. Y tú, que lo oyes todos los días, terminas creyendo que si el PIB sube, todo está bien. Aunque en tu casa falte comida. Aunque trabajes más por menos. Aunque vivas con ansiedad. ¿Sabes por qué no lo ves claro? Porque nadie te lo explica así. Porque nadie te dice que el PIB se puede inflar como un globo. Mientras tú te hundes como una piedra. Y mientras tanto, lo usan como excusa para no cambiar nada. ¿Reforma fiscal? No, que podríamos dañar el PIB. ¿Subir salarios? No, que afecta la competitividad. ¿Invertir en servicios públicos? Solo si el PIB lo permite. El PIB se ha vuelto el juez que decide si tienes derecho a vivir mejor. Pero es un juez que no conoce tu realidad. Ni la quiere conocer. Y eso nos lleva a otra verdad incómoda. El crecimiento del PIB puede ser una ilusión fabricada. Una fachada. Una estadística maquillada. ¿Quieres saber cómo? Lo vemos en el siguiente capítulo. Y no te va a gustar. Los trucos sucios detrás del crecimiento. Nos dicen que el PIB ha subido. Que estamos creciendo. Que la economía se está recuperando. Pero no te explican cómo ha subido. Ni qué hay detrás de ese crecimiento. Y eso es lo que casi nadie se atreve a contar. Porque cuando miras de cerca, lo que descubres no es progreso, sino un conjunto de trucos, trampas y distorsiones, para hacerte creer que todo va mejor, aunque en realidad, todo siga igual, o peor. Bienvenido al mundo del crecimiento manipulado. Uno de los trucos más comunes es este: sumar actividades destructivas como si fueran positivas.
Por ejemplo, un país sufre una catástrofe natural, casas destruidas, infraestructuras dañadas. Después, se gastan millones en reconstrucción. ¿Y el PIB sube? ¿Eso es una mejora real? No. Es una compensación por una tragedia. Pero en las estadísticas, es crecimiento. Otro ejemplo. Aumenta la venta de medicamentos, tratamientos psicológicos, antidepresivos. ¿Sabes por qué? Porque la gente está estresada, agotada, rota por dentro. Pero todo eso también suma al PIB. ¿Y el tráfico? Cuanto más coches en la carretera, más gasolina, más talleres, más multas, más desgaste. Todo eso, actividad económica. Todo eso, PIB. ¿Y qué pasa con el crimen? Más robos, más policías, más seguros, más seguridad privada. Sí, también suma. ¿Y la contaminación? Cuando se contamina un río, y luego hay que limpiarlo. Eso genera trabajo, gasto, contratos públicos. ¿Y sabes qué? El PIB sube. Este es el truco sucio número 1. Sumar el coste de arreglar los daños como si fuera progreso. Pero hay otro aún más perverso. Crear crecimiento artificial mediante deuda. Muchos países inflan su PIB a base de crédito. Piden dinero prestado, lo inyectan en consumo o inversión rápida. Y eso hace que el PIB crezca temporalmente. Pero después llega la factura. Y tú, que no viste nada de ese dinero, terminas pagando los intereses, con tu trabajo, tus impuestos o tus servicios recortados. Otro truco. Externalizar lo que no conviene contar. Por ejemplo, una empresa traslada su fábrica a otro país donde los salarios son miserables. Ahí produce más barato. Vuelve y vende los productos caros. El PIB del país de origen sube. Pero, ¿y el empleo local? ¿Y las condiciones laborales en el país de destino? No importa. No se mide. También está la financiarización de la economía. Bancos, fondos de inversión, especuladores. Ganan miles de millones en transacciones que no crean nada tangible. Solo mueven dinero de un lado a otro. Y sin embargo, eso suma. Y mucho. Es como si un país se volviera más rico solo porque sus millonarios juegan al casino financiero. Mientras tanto, tú sigues trabajando 8 horas, cobrando lo mismo, y pagando más por todo. Y todo esto sucede porque el PIB no distingue entre lo real y lo inflado. Entre lo justo y lo tóxico. Solo suma. Coches vendidos. Hipotecas firmadas. Tráfico de datos. Paquetes de Amazon. Créditos al consumo. Suma, suma, suma. Aunque nada de eso te acerque a una vida mejor. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que muchos gobiernos saben que el PIB es una herramienta defectuosa. Saben que no mide el bienestar. Saben que se puede manipular. Pero no lo cambian. ¿Para qué lo harían? El PIB les da una excusa perfecta para mantener el poder. Para justificar políticas impopulares. Para decir que todo va bien. Aunque no lo sientas. Y aquí es donde aparece el último truco. La propaganda. Te ponen gráficos en la televisión. Te dicen que vamos bien. Que el país progresa. Que hay luz al final del túnel. Te repiten frases sin alma. El PIB creció un 3%. El consumo interno se reactivó. Las exportaciones aumentaron. Y mientras te hipnotizan con números, no te das cuenta de que la vida real no se mide así. No hay una casilla en el PIB para tus miedos. Ni para tus horas extras no pagadas. Ni para el cansancio que arrastras. Ni para el tiempo que perdiste con tu familia. Porque el PIB no te ve. No te mide. Y no le importas. Pero hay algo que puedes hacer. Empezar a mirar más allá. Porque si el crecimiento del PIB no garantiza bienestar, entonces, ¿qué lo garantiza? En el siguiente y último capítulo, descubriremos las alternativas reales. Modelos que ya existen. Y que podrían cambiarlo todo. El futuro más allá del PIB. ¿Hay esperanza? Llegados hasta aquí, la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? Si el PIB nos sirve para medir la felicidad,
si no refleja la realidad de la gente, si se puede manipular, distorsionar y usar como arma política. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Y aquí es donde aparece la parte que casi nunca se cuenta. Porque sí, hay esperanza. Y sí, ya existen otros caminos. Pero para entenderlo, primero tienes que aceptar algo fundamental. El progreso no puede medirse solo con dinero. Tiene que medirse con vida, con tiempo, con salud, con bienestar, con igualdad, con sostenibilidad. ¿Por qué? ¿De qué sirve un país con un PIB enorme si su gente está rota por dentro? Por eso, en los últimos años han nacido indicadores alternativos al PIB. Instrumentos que buscan algo más humano, más real, más honesto. Uno de ellos es el Índice de Desarrollo Humano, IDH, creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. No solo mide ingresos, también incluye educación y esperanza de vida. Tres variables que, juntas, reflejan algo más cercano al bienestar. Otro ejemplo es el Índice de Progreso Social, un sistema que mide más de 50 indicadores sociales y ambientales. Desde la calidad del aire hasta el acceso a la salud mental. Desde la seguridad personal hasta la libertad política. Y quizás el más inspirador de todos. El Índice de Felicidad Nacional Bruta, de Bután. Sí, ese pequeño país entre India y China. Allí, desde hace décadas, han decidido que el objetivo del gobierno no es hacer crecer el PIB, sino hacer más feliz a su pueblo. ¿Y sabes qué? Les ha funcionado. Poca pobreza, alta esperanza de vida, bajo consumo, alta satisfacción. ¿Y por qué no se imita en todas partes? Porque el PIB es más que un número. Es poder, es control, es ideología. Y por eso, a pesar de todas las evidencias, la mayoría de gobiernos no quiere soltarlo. Prefieren seguir midiendo lo que les conviene, lo que pueden manipular, lo que pueden vender como éxito. Pero la buena noticia es esta: tú ya no eres el mismo. Después de este viaje, ya no escucharás el PIB ha crecido con la misma ingenuidad. Ya no te tragarás la historia del progreso automático. Ya no pensarás que un número te representa. Ahora sabes lo que hay detrás. Y eso es poder. Porque cuando entiendes cómo se manipula el discurso económico, puedes empezar a exigir otro tipo de progreso. Uno que no se mida en euros ni en tasas, sino en sonrisas, en tiempo libre, en aire limpio, en sueldos justos, en salud mental, en comunidad. Ese es el verdadero desafío de nuestro tiempo. Pasar de una economía de números a una economía de personas. El futuro no tiene que ser una réplica del pasado. Podemos construir algo distinto. Y todo empieza por una idea simple. La economía está para servirnos, no para gobernarnos. Así que la próxima vez que oigas hablar del PIB, haz una pausa y pregúntate: ¿y yo? ¿Estoy creciendo también? Ahora lo sabes. El PIB no es lo que parecía. No es progreso. No es justicia. No es bienestar. Es solo una parte de la historia. Y a veces, una parte que miente. Si este vídeo te hizo ver las cosas de otra forma, si te removió algo por dentro, si te hizo dudar, aunque sea un poco, de lo que siempre diste por hecho, entonces suscríbete. Aquí hablamos de lo que los demás prefieren callar. Aquí cuestionamos al sistema, sin filtros. Y aquí, como tú, somos muchos los que estamos despertando. Comparte este vídeo con alguien que aún cree que si el PIB sube, todo va bien. Hazlo por esa persona que trabaja más que nunca, pero siente que no avanza. Hazlo por ti. Y recuerda, si no entiendes las reglas del juego, serás parte del decorado. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue el podcast 0%.